Es un par de medios que tenían por ahí, a las 3, sí. Las magistradas que integran este tribunal han convocado a las 3 de la tarde para la lectura del fallo. Se decidirá la suerte de Víctor Díaz Rúa, Ángel Rondón Rijo, contra Conrado Pitaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez. Las juezas, apellido Naranjo, Tania Núñez. de Núñez y no recuerdo el nombre de la otra. Tania Núñez, Giselle Naranjo y Giselle Méndez. Estos son los nombres de las tres juezas que integran. Méndez, Núñez y Naranjo. Que integran este tribunal colegiado. Yo la verdad que espero por el bien de la justicia, y con esto no quiero entrar en las particularidades de lo que pueda ocasionar en la sociedad, pero por el bien de la justicia yo esperaría un fallo absolutorio. Porque querría decir que la justicia está operando única y exclusivamente a partir de las pruebas presentadas, no a partir de presiones exógenas o de miedos creados a partir de situaciones, digamos, de miedo hasta de lo que puedan decir la gente o algún tipo de subordinación a opiniones ajenas al juicio en sí, a las pruebas que fueron presentadas. Ellas están llamadas a ser terceras imparciales en un caso en el cual, si nos remontamos a lo que la actual Procuradora General de la República dijo en un voto disidente para una medida de coerción hace un tiempo, ese es un caso que lo único que ha hecho es debilitarse desde entonces, y en ese momento ella ya planteaba a doña Miriam Germán, siendo entonces presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, que era un expediente que no iba a llegar lejos si no se enriquecía. Y reitero, de entonces a acá lo que ha hecho es debilitarse. No hay delaciones premiadas, no fueron aceptadas, las principales pruebas con que, y prueba le pongo comillas, las principales pruebas con que el Ministerio Público articuló ese expediente desde un principio fueron desmontadas, los testimonios de la gente que llegó al Ministerio Público a declarar como testigos a cargo acabaron en muchos casos declarando más cosas a descargo que las que pudieron declarar acá para acusar a las personas lo que ellos llevaron. Los defendidos, lo que llevaron el mismo Ministerio Público. Es así. Entonces, en buen derecho, eso es un caso que en buen derecho no debió llegar ahí. Y reitero, no es que yo esté sumándome a una defensa de la inocencia de quienes están ahí. Creo que alguno de esa gente que está ahí es inocente. Pero no quiero entrar en esa parte. Usted puede tener, incluso ha pasado muchísimas veces en muchísimas partes del mundo, personas culpables que son absueltas porque simplemente lo que se presenta como prueba no es sostenible y no le permite al quien acusa demostrar la culpabilidad de una persona. Recuérdese que todavía, aunque aquí eso aparentemente o sin el aparentemente no opera, prevalece la presunción de inocencia. O sea, el imputado es inocente y quien tiene que demostrar su culpabilidad es el Ministerio Público. Entonces, esa culpabilidad en buen derecho no ha sido demostrada en este caso, estas 6 personas, por el Ministerio Público. No hay transferencia de dinero que demuestren soborno, no hay vínculos directos entre ellos y la compañía con términos de soborno. Nadie lo ha acusado directamente a ellos de haber recibido o pagado soborno. O sea, eso no existe. Hay una compañía que se llama Odebrecht, que en Nueva York dijo que pagaron los 22 millones de dólares en República Dominicana. Usted podrá decir, ¿a quién se lo dieron? Yo tengo mi particular opinión sobre esa declaración de ellos allá, que hoy es intrascendente para estos fines. Pero aún fuera verdad, le diéramos validez a esa declaración de que ellos pagaron 92 millones de dólares allá, bueno, aquí habría que buscarlo bien, porque por lo menos en ese caso no se presentaron. O sea, los 92 millones de dólares que ellos dijeron que pagaron, en ese caso no se dice, mírenlos aquí, lo recibió fulano y se lo pagó a menguano, sutano y sutanejo a partir de estas transferencias que están aquí. O mire, fulano de tal
que estuvo en esa operación, mire aquí lo que dijo en esta declaración transcrita y debidamente aportada como prueba, en la cual dice claramente, yo le di dinero a fulano para que se lo diera a sutano. O mire, fulano de tal, siéntese ahí, le pregunto a usted vio, participó, dio dinero, vio como, sí, yo vi como fulano le dio a sutano ese dinero. Nada de eso está ahí, nada de eso. Ahora bien, reitero, en buen derecho, yo me alegraría, o sea, en buen derecho deben absolverla a los 6, lo cual me alegraría a mí, no por otra cosa que no sea porque prevalezca ese tipo de visión. Jueces con la interés suficiente de sobreponerse a cualquier presión interna o externa y hacer que prevalezca el derecho. Ahora, yo no creo que eso es lo que vaya a pasar hoy. Lamentablemente, la justicia dominicana hace mucho tiempo, y fíjense que no entro ni siquiera en las consideraciones personales de estas juezas, de quienes tengo las mejores referencias, pero no es eso. Yo tengo la mejor referencia de Francisco Ortega Polanco y del día 1 de ese caso estoy diciendo aquí que está actuando en contra de lo que él mismo creía. Porque Francisco Ortega quería seguir yendo a Disney y que sus hijos fueran a ver a Mickey Mouse. Lo decía así mismo desde entonces y lo repito ahora. Estas juezas, no tengo razones para pensar diferente a todo lo que he escuchado de ellas, que son magistradas íntegras, las 3. Sin embargo, dudo mucho que al final del día apliquen solamente el derecho. Porque tendría que absolverlo a los 6 y entonces cargar con las consecuencias de las sordas nacionales e internacionales que caerán sobre ellas. Porque aquí ha habido necesidad de buscar, identificar y condenar a gente a partir de lo que sea, sin necesidad de que hayan documentos y pruebas para ello. Vamos a esperar a ver. Yo espero estar equivocado, lo confieso, por un tema de... para mí se elevaría la justicia. Sería un aporte fenomenal a la independencia del Poder Judicial y a la fortaleza institucional. Reitero, con esto no estoy diciendo que sean inocentes. Digo que lo que el Ministerio Público aportó no es suficiente para condenar a una gente. Y si lo condenan, va a ser por razones externas a lo que pasó dentro de ese tribunal. Yo tengo la posición que he mantenido de que una de las cosas más importantes que debe tener una nación es un sistema de justicia que aplique en derecho todos los elementos para tener un buen sistema de justicia. Cuando la justicia no tiene el peso, el valor en una sociedad, todo se desmorona, no hay institución y todo puede caer en un vacío. Dicho eso, yo, sin entrar en juicio, este caso ha demostrado que lo que se ha presentado no es suficiente para condenarlos y por tanto deben ser absueltos. Eso independientemente de lo que usted desee, de lo que usted entienda que hay que hacer. Y la razón se ha dicho 79 pares de veces. Y hoy va a cantar eso mucho en la mente de mucha gente, que es nada más y nada menos aquello que dijo la hoy procuradora de la General de la República cuando dijo, con ese caso se les va a caer Ministerio Público. Y yo pregunto, ese expediente, ¿eso cambió? No. Entonces, si eso no se le agregaron elementos que sustente, es evidente que ahí eso va a tener un caso que yo conozco, y aquí el que se sienta aquí, el que vive en este país, no puede estar al margen de lo que es la presión mediática, de lo que es la sangre, de lo que son las presiones que vienen de fuera, lo que es la presión de la sociedad que quiere casos como este. Ahora bien, con relación a eso de la presión de la sociedad, las cosas han cambiado porque hay equilibrios que se han dado en el nivel del incremento de casos que tiene en sus manos el Ministerio Público, que no es solo este. Entonces hay una sociedad que está viendo cómo va caminando los casos de justicia, y eso por un lado. Y por último, en esta primera parte, este tribunal ha tenido otros casos que no son de la magnitud de un caso de esta naturaleza, que dicho sea de paso es internacional, a los que dicen que ciertamente en otros países hay gente todavía presa por este caso, y que cuando se dijeron de los sobornos, están presos, inclusive expresidente en Perú, en Colombia, en varios países.
Ahora, en esos países han tomado la prescripción, el Ministerio Público ha enseñado, mire, ese dinero que está ahí, exactamente eso, lo que dijo Odebrecht, mire por dónde salió y llegó a la cuenta de H. Y hay quienes llegaron a admitir, como el caso de Colombia, un viceministro de algo. O sea, en esos lugares las pruebas estaban ahí en la mano. Bien, dicho eso, este tribunal en el 17 fue el que condenó a 30 años al acusado de matar a Blas Peralta, a Blas Peralta, acusado de matar al ex rector Aquino Febrillé, el caso del chamán Chacra, aquel que se asesinó, mató a sus hijos, y el caso, que es un caso que fue muy notorio, el caso del Banco Peravia, la quiebra del Banco de Peravia, donde el tribunal impuso entre 2 y 7 años de prisión y descargó a 3. En los últimos casos de mayor sonoridad que ha tenido este tribunal colegiado, que como Oscar citó, son las jueces Méndez, Yunes y Naranjo. Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo Tejada. Así es. Pero vamos a esperar, a las 3 de la tarde se canta bingo. Pues, miren, jóvenes, buenos días. Yo creo que lo que vamos a ver es hoy, lo que creo. Lo que vamos a ver hoy, 3 de la tarde del día, A la hora que mataron a Lola. es uno pudiera decir, es el final de un proceso que ha sido el que más atención ha concitado en los últimos años. Algunos dicen es el mayor caso de corrupción que ha tratado la República Dominicana en su historia. Y quizás si solo fuera un caso de corrupción no tuviera la connotación que tiene, porque hay elementos adicionales o hay un elemento clave, y es el hecho de que está involucrada la parte política. No se trata solo de un funcionario del gobierno al que se le acusa de haber metido la mano, de haber operado en perjuicio del Estado para conseguir que a una empresa internacional o un consorcio internacional con participación local se le procedieran obras y que eso le diera un resultado, un beneficio económico al funcionario, sino que esto ha tenido un manejo político desde el principio y se logró, como se ha establecido en el tiempo, hacer una especie de selección, ser selectivo para decir pongo 2 de aquí, pongo 2 de allá, para hacer aparentar el juicio como una cuestión que en realidad no lo era. O sea, había quien tenía la capacidad para discriminar. Pongo, quito, saco, meto. Yo creo que la gente de manera muy negativa piensa eso que Oscar decía. Ya a mí me correspondió mi tarea que hago de periodista fuera de aquí, mandar a hacer una encuesta al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde está operando el primer tribunal colegiado, donde está la magistrada que en el día de hoy van a dar a conocer el dispositivo de la sentencia. Fue una encuesta entre abogados, y de los abogados consultados, de los que opinaron, un 70% de los abogados tenía la opinión de que ahí no había posibilidad de condena, y un 3% decía que ellos creían que iba a haber condena porque la presión que había sobre ese caso y las expectativas que en un momento se llegaron a generar y la presión externa que se puede estar metiendo con esto, eso le aseguraba que habría condena. Fíjense ustedes cómo la sociedad, una parte de la sociedad, admite que la justicia puede no ser justa, porque hay presión. La justicia puede no ser justa porque probablemente a un juez se le ocurra por ser temeroso ante la posibilidad de que le impidan viajar a los Estados Unidos. Todo ese tipo de cosas opera para mal. Cuando usted se da cuenta que en la sociedad se consiente eso como normal, evidentemente que no andamos bien. Comparto con Luisín, en una sociedad donde la justicia se contamine, donde las reglas de juego no estén claras, evidentemente que no hay garantía de progreso, no hay garantía de seguridad para nada. La justicia es, pienso que usted puede mirar cualquier arista en una sociedad, cualquier sector, pero si la justicia no está bien, eso es una gran desgracia. Entonces a mí me llama la atención que nosotros todavía, y yo debo decir que yo soy de los que entiende eso del 30% de los abogados, yo pienso que aquí todavía estamos en un nivel en que la justicia se deja influenciar y puede dictar una sentencia no conforme a la ley
y sí conforme a la presión interna o externa. Ah, pero cuando eso ocurra, mi amigo, claro, ahí mismo, bueno, no es pero nuevo. ocurre, yo digo, yo No es lamentablemente nuevo, perdón. debo decir que pienso Y que si eso... sigue ocurriendo eso, Sí, Dígame un solo de los casos de los molucos que tengan que estar presos. Uno, dígame. en coerción no. es así, ¿Dónde están? pero miren, es así, o sea, eso es una demostración de que andamos en lo mismo. mal trancado. Y probablemente se repita hoy esta historia que estamos contando que se ha producido en ocasiones anteriores. Yo creo que desde el punto de vista Lo que pasa es que está estrictamente legal, un poco diferente, Dani, porque es que la sociedad vio cómo las pruebas se fueron cayendo en el proceso, o sea, ahí voy a repetir un poco o a puntualizar eso que ustedes, que Oscar decía ahorita. Mire, aquí manejamos este tema, a mí me tocó el momento de dar a conocer aquel día en que la Procuraduría General de la República, con un contingente bien armado y con la contratación de una compañía de televisión para hacer el verdadero espectáculo, salió a buscar presos a los apresados, en principio 10. Era un listado de 12, en principio 10 personas presas, y a mí me correspondió dar la primicia porque le dimos seguimiento al tema, estábamos pendientes del tema, y a partir de ahí no nos hemos podido despegar del caso. Creo que todos los medios de comunicación en el país ha estado muy atento al resultado final. Yo desarrollé una tesis que al día de hoy es más válida que ayer, y era que no tenía sentido en el caso de Brecht si no se incluía en el expediente a los consorciados, y los consorciados eran los socios locales de Odebrecht que habrían sido beneficiarios de la sobrevaluación de obras, porque a partir de la sobrevaluación de obras era donde podía procurarse el dinero que Odebrecht y su socio local le daban a legisladores o a funcionarios para hacer posible o para hacer aprobable y ejecutable los proyectos de Odebrecht en República Dominicana. Porque de otra manera no podía hacer. Si los precios eran justos, no podía Odebrecht y el socio local sacar dinero para sobornar. Dios decía, no hay manera de que esto se establezca si no podemos hurgar en esa parte, y aquí no hubo ni siquiera la delicadeza de llamar a uno de los consorciados, aunque sea para aparentar y decirle, presénteme el proyecto original, los costos de construcción, lo que fuera. ¿Usted recibió algún dinero fuera del contrato que se hizo para la ejecución de esa obra? ¿Usted tuvo vinculación con el diputado, el senador X? ¿Usted tuvo vinculación o le entregó dinero al representante local o al gestor local de Odebrecht aquí, que se llama Ángel Rondón? Nada de eso pasó. Entonces, ya sabemos, todos sabemos, porque se produjo en su momento, que los 92 millones de pesos que el Ministerio Público decía que se había dado como soborno fueron pagos que le hicieron al gestor de Odebrecht en República Dominicana para la consecución de los proyectos de las obras que finalmente ejecutó Odebrecht, y le tocaba una comisión de un 1%, un 1.25% o 2% de las obras construidas. Esos eran los pagos normales, regulares, de una gente que representaba una compañía. Esa gente le llevó los documentos a la Procuraduría y le dijo, mire, esto es lo que yo he recibido, estas son las transferencias que me han hecho por mi trabajo. Y Odebrecht, cuando le presentan la oportunidad de hacer un acuerdo, dice, sí, eso fue lo que dimos, eso fue lo que se pagó aquí. E hizo el acuerdo por el duplo de los 92 millones de dólares para llegar a 184 millones de dólares, que no creo que se haya pagado todavía ni el 50% de ese monto, según las informaciones disponibles. Entonces, digo yo, al día de hoy, para que ustedes tengan todavía una idea más cabal de por qué el temor, de por qué yo pienso un poco igual que ese 30% de la gente, o tengo razón para pensar en eso, y es una desgracia, digo. La delación premiada, que es lo que sirvió como fundamento, la prueba estrella, como le llaman los abogados del Ministerio Público, le llamaron en su momento, era la delación premiada. La delación premiada fue lo que permitió a la Procuraduría General de la República identificar personas que fueron mencionadas, mas no acusadas, en Brasil. Y dijeron, bueno, yo supongo que fulano de tal se juntaba con Mengano y había una relación entre Mengano y Sutano, yo supongo. Yo sabía que fulano de tal era amigo de X persona. Esas fueron las declaraciones que estaban contenidas en la delación premiada de Brasil, y fue lo que sirvió
por el Ministerio Público en su momento, por Jean Alain, para hacer un espectáculo y mandar a buscar gente. Y decirle al país, tenemos pruebas borbotones, las pruebas que hay aquí son terribles, es una cosa, bueno, finalmente vimos lo que pasó. Pero en adición a eso, la declaración, parte de la declaración de Marco Vasconcelos Cruz, que era el representante local de Odebrecht aquí en República Dominicana, fueron excluidas porque estaban en otro idioma, que estaban en portugués, no estaban en idioma español y no eran admisibles. Lo de la delación no fueron admitidas porque, por dos cosas, una, estaban en portugués, pero la otra, no parecía un documento apócrifo, no tenía ni sello, ni estaba apostillada adecuadamente para ser admitido en un proceso judicial aquí en República Dominicana. Lo otro, el tema de la falsedad en la declaración jurada fue eliminado. O sea, las juezas no admitieron la acusación del Ministerio Público con respecto a la falsedad en la declaración jurada, porque en el caso de Tommy, le contrataron a un tasador que no entró ni siquiera a ver la propiedad que tasaba para decir que una propiedad de Tommy le había declarado en X y la propiedad valía Y. Entonces el informe que sirvió para sustentar este tipo de cosas era una vagabundería como la siguiente: mire, señor tasador, vaya, táseme esa propiedad y tráigame el informe a ver en cuánto, y me imagino que le habrán dicho lo que tenía que poner como número de tasación. Así se hizo, y entonces así ocurrió con Andrés, así ocurrió con Roberto, y digo estos casos porque son los casos de gente que fueron funcionarios para poder demostrar que ellos recibieron dinero y que, bueno, estaban lavando dinero, porque fue algo que se le puso también. En definitiva, eso no se admitió porque tenía que ser validado por un informe de Cámara de Cuentas para establecer que se había producido esa falsedad que alegaba el Ministerio Público. A partir de ahí yo digo, con los elementos que hay, y era la versión que daba el 70% de esos abogados que yo estoy citando, que se consultó para una emisión de noticias que yo estoy responsabilizado de hacer, a partir de eso no hay ningún elemento que usted pueda decir que tiene que resulte suficiente como para condenar a nadie. Pero bueno, ahí está el caso, y yo creo que lo que ocurra hoy va a servirnos mucho. No importa en qué dirección ocurra, no importa si ocurre lo que las versiones dicen, van 3 para afuera y quedan 3 dentro, o de los 3 que queden dentro habrá un voto disidente de 2 magistradas que dicen que piden condena o que establecen condena, y otra magistrada que entiende que no hay ningún indicio como para que sean culpables. Bueno, yo creo que lo que ocurra nos va a decir algo, nos va a decir si ciertamente todavía sigue imperando en el sistema judicial de la República Dominicana eso que comentamos, esos miedos, esos temores, y que nos obliguen o nos empujen a ser injustos simplemente por la presión. Esa referencia del magistrado Ortega Polanco, que no hace mucho de eso, que escribió su código, su código penal comentado por un juez, esa explicación que él hacía para la comunidad jurídica, básicamente para estudiantes en las universidades, esos estudiantes de las universidades a los que él le predicó antes de escribir y después de escribir. Yo creo que esa gente se sorprendió, y es posible que hoy también se sorprendan de nuevo. Es así, yo reitero, la justicia dominicana no es verdad que opera como un ente apegado solamente al derecho. Lo que va a pasar hoy, yo pienso que será otra piedra en un proceso de descrédito de la propia justicia. Miren, lo que está pasando con el caso de esto de corrupción, que tan cacareados son, es una cosa que uno lo dice por decirlo, uno sabe que no va a pasar nada, pero aquí están violando los derechos de esa gente. Señores, yo estaba viendo unas informaciones, porque Jean Alain, porque tú como un patámetro fue procurador y uno le da mucha gente tiene deseo de que pase trabajo, pero usted solo quiere negarle documento público a una defensa. Que va donde el juez le dice, ahí lo vi como un recurso de amparo que llevaron. El juez le ordena que entregue, el juez de instrucción, que entregue unos registros de procuraduría. No, perdón, eso es Alexis Medina. El juez le ordena que le entreguen a sus abogados todos los datos de los negocios que él hizo. Le pide a Contraloría que le entregue los datos. El juez lo ordena, Contraloría no lo entrega. Dice que no lo va a entregar porque eso va a afectar el caso de la administración. Entonces tiene que dar un amparo. Hagan caso de muchos de los abogados denunciaron aquí, que no dejan conversar con sus clientes solo. Documentos que deben ser, o sea, que no en el caso de Alexis Medina, no es que no es un imputado, no, es que yo lo puedo ir a buscar, como ciudadano,
por la ley de libre acceso a la información pública. Y no pasa nada, no pasa nada. Y aquí están mirando los derechos todos los días de todo el mundo. De esa gente, y yo reitero, señores, es que el Ministerio Público cambió una persona. Una persona. El resto es la misma gente, con el mismo procedimiento, con la misma forma de actuar. Wilson Camacho todavía ayer estaba diciendo que ese expediente es condenatorio. Mire, compañero. O sea que al final, pero dos puntos, Perdóneme, Giovanna, para no distanciarme mucho, porque lo que Oscar me ha provocado con eso que está diciendo. Hay un amigo de nosotros, amigo de Luis, que usa la expresión aquella. Es lo mismo. ¿Usted recuerda aquella expresión? Sí, es lo mismo. Óigame qué cosa pasó. Para que la gente sepa cuánta razón tienen o tenemos los que decimos que hay mala práctica hoy y que es la continuación de la mala práctica de ayer. Eso que Oscar dice con Contraloría, fíjense qué cosa. Cuando en el inicio de la investigación de Odebrecht citan a quien en ese momento era el representante local de Odebrecht o el representante para República Dominicana, que se llama Marcelo Joque. Cuando Jean Alain y su equipo llaman a este señor como representante de Odebrecht para ser interrogado, para ser entrevistado, y va a la Procuraduría, cuando él sale de la Procuraduría, dice el Procurador General de la República en unas declaraciones, el procurador de entonces, que hoy está justamente llevando un recurso ante la Corte de Apelación en la Suprema, en la Cámara Penal, alegando que se le están violentando sus derechos y que se está violentando el debido proceso en su contra. Pero este señor, cuando sale Marcelo Joque, informa que Marcelo Joque le ha dicho la manera en que se distribuyó el soborno y que el responsable de haber recibido esos fondos y distribuirlos se llama Ángel Rondón. Cuando Marcelo Joque ve eso en la prensa y convoca una rueda de prensa, y yo asistí a esa rueda de prensa, yo estaba ahí junto con un grupo de periodistas, básicamente del área de televisión y algunos de prensa escrita. Cuando este hombre convoca la rueda de prensa, nos dice a nosotros que él está sorprendido de que en la República Dominicana las cosas operen así, porque él en ningún momento dijo eso porque no tiene elementos para probarlo. Como de hecho no lo pudo sustentar en el juicio cuando fue interrogado por las magistradas. Entonces, los abogados le pidieron a la Procuraduría General de la República, los abogados de Ángel Rondón le pidieron que le entregara el interrogatorio como parte del mecanismo de defensa normal y propio. Señor, entrégueme el interrogatorio de Marcelo Joque porque yo necesito el interrogatorio para poderme defender. Eso es obligatorio, eso es mandatorio. Pues eso fue un recurso de amparo y en el recurso de amparo fallaron para que le entregaran ese y otros documentos del Ministerio Público y no se lo entregaron. No se lo entregaron. Es una cosa no sé si lo han entregado, no sé si todavía lo han entregado, no sé si todavía lo han entregado. Para que sepamos cómo opera esto aquí. Bueno, pero sin duda que este es un caso especial en nuestro sistema judicial. No creo que hayamos visto uno igual que este, ni creo que lo volvamos a ver. El caso de Odebrecht, no solo en la República Dominicana, en la región, y digo que es un caso especial por dos aspectos principales. Primero, todos creemos que hubo sobornos, o sea, porque la República Dominicana no debió ser el único país donde no hubo sobornos de Odebrecht, pero no hay sobornados. Partiendo del expediente y de los discursos y los argumentos de la defensa, que los hemos escuchado durante todos estos años, o partiendo de lo que instrumentó el Ministerio Público, no hay pruebas suficientes como para decir que los imputados o lo que quedaron del grupo, luego del videoclip, de la producción cinematográfica que autorizó el señor Jean Alain Rodríguez, de ese grupo que quedaron estos 6, pues será complicado, partiendo del criterio de la defensa, que hayan imputados. Entonces, ese Ministerio Público que encabezó el procurador Jean Alain Rodríguez, que hoy está preso, por eso digo que es un caso especial y que no creo que lo volvamos a tener, o sea, el que encabeza la gestión en ese momento está preso ahora mismo, está en la cárcel, o sea, no por este mismo caso, no por un hecho distinto, pero está preso, o sea, el que encabezaba el Ministerio Público de ese entonces, que como alegan los imputados o la defensa de los imputados, no hubo el criterio suficiente o no hubo la diligencia suficiente para buscar las pruebas que pudieran argumentar en el día de hoy que hubo sobornos
en la República Dominicana. Al final creo que el Estado creo que terminará perdiendo. El famoso acuerdo aquel económico, creo que se hizo un solo pago, que la empresa hizo un solo pago. Hay un caso judicial en la ciudad de New York entre la empresa y el Estado dominicano. Entonces al final creo que solo va a perder el país, va a perder solamente, no vamos a recuperar lo que se supone que se perdió aquí, o sea, lo que se supone que perdimos como Estado no va a ser recuperado, y partiendo de ese Ministerio Público, que aunque está preso el procurador Jean Alain, pero el equipo es el mismo, o sea, el equipo anterior, del Ministerio Público anterior, se fue ya el procurador, pero los demás fiscales están ahí, o sea, no fueron removidos, o sea que hay que ver qué pruebas entonces o los argumentos de estas magistradas, de estas tres juezas, tendríamos que escucharla. No creo que se lea íntegro en el día de hoy, casi siempre es un resumen que se hace y se lee posteriormente de manera íntegra para ver cuáles son los argumentos de que vayan a sacar algunas de estos imputados como culpables, o sea, de que sí que sí recibieron sobornos o lavado de activos, que también está incluido en el expediente. Hay que ver el argumento de las magistradas partiendo de las pruebas que presentó el Ministerio Público que encabezaba el señor Jean Alain Rodríguez, que está en la cárcel. Bueno, una de las acusaciones interesantes será ver cómo fallan los jueces a un cargo que le tienen a Ángel Rondón, que se llama Coalición de Funcionarios